En este video vamos a ver una introducción. Por un lado, una introducción histórica de los juegos de arcade o arcade. Y después un análisis tanto de géneros como de mecánicas dentro. La idea es tener una introducción importante desde el punto de vista más académico, más analítico, para poder así profundizar en el diseño y en las variaciones del diseño. Empecemos entonces con una introducción histórica que nos va llevando de dónde viene esto y cómo funciona y cómo se produjo este fenómeno. Lo primero que tenemos que pensar es que en realidad los juegos arcade no surgen de la digitalidad. Los juegos arcade surgen a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, más bien como aparatos mecánicos. Este aparato que vemos ahí en la fotografía es un aparato que literalmente esta superficie se inclina para las, digamos, las dos dimensiones, se inclina para arriba, para abajo, izquierda o derecha, con un sistema meramente mecánico. Y por supuesto, pues se trata de que las bolitas que salen de arriba, pues caigan en los de abajo, que son los que tienen más puntos, por decirlo de algún modo. Y entonces la destreza está en hacer que esta plataforma o que esta sobre se mueva y se incline de acuerdo con esta lógica. Este era el tipo de aparatos de aquella época que son mecánicos completamente, en los que no había nada, digamos, eléctrico. Habían fonógrafos, por ejemplo, en las que se podía escuchar música y giraban con cuerda, literalmente como los relojes de cuerda. Y kinetoscopios en los cuales uno pues, se asomaba en una especie de tubo y cuando se asomaba ahí y le daba vuelta a una palanca veía una pequeña animación al estilo de una pequeña película blanco y negro de algún movimiento como un caballo que iba a galope o cosas de ese tipo. Sin embargo, esto sienta las bases de este fenómeno diciendo que hay un par de cosas aquí, por ejemplo, entretenimiento en primera instancia, en este caso mecánico, y después está monetizado en el sentido de que uno paga por este entretenimiento. Y esto ya son dos cosas bastante nuevas para esta época. Antes no había este tipo de cosas, mucho menos monetizadas, y mucho menos para el público en general. Empezado ya el siglo XX, en la primera mitad, por allá entre los 30 y los 60, las máquinas empiezan a ser un poquito más sofisticadas y ya son electromecánicas. Electromecánicas principalmente significa que tenían cosas como interruptores, tenían luces, tenían electroimanes que hacían que esto se pudiera, digamos, cambiar, ¿no? Otra vez estamos hablando de que uno paga por usar con monedas. Es una experiencia pequeña, breve, y esto es parte de lo que se va a convertir en las bases del arcade. Y además de eso, es repetitiva. Uno aprende por repetición, por prueba y error prácticamente, que es algo que todavía es una base del arcade moderno, y es que uno aprende por prueba y error. No existen además instrucciones, no existe ningún tipo de entrenamiento. Uno simplemente juega y conforme juega entiende perfectamente cómo se juega y además va mejorando con respecto a las veces anteriores conforme más juega. El rey, por supuesto, fue el pinball. El pinball es este juego en el que sale una bolita por la derecha y va pegando con estos electroimanes que los impulsan o no. Abajo tiene estos flippers o palanquitas que lo que hacen es tirar la bola para arriba. Y claro, si la bola se te escapa, pues pierdes esa bola. Dependiendo de cómo era el juego, uno tenía entre una y tres bolas y así jugaba. Las características que vienen a definir el pinball y que en última instancia se quedan para siempre es que hay un feedback físico, ¿verdad? Uno siente que esto pasa. Esto es interesante porque el feedback físico va a convertirse en una quimera en la era digital. O sea, uno ya no siente tan bien, excepto por la parte gráfica y la parte sonora, pero en estos aparatos vibraba y saltaba y pasaba de todo, ¿verdad? Había gente que cogía este aparato tipo pinball y lo levantaba hacia la izquierda y hacia la derecha como si fuera el aparato anterior, con tal de que la bolilla no se le fuera, digamos, por el vacío al final, ¿verdad? Esa es la primera. La segunda cosa es que hay una puntuación, ¿verdad? Y la puntuación nace aquí en el pinball. La puntuación es muy importante porque después va a haber una competencia a partir de la puntuación.
Se trata de una destreza manual principalmente o una destreza en la relación, digamos, entre el cerebro y la mano. Las reglas como insisten en ser claras, insisten en ser obvias, insisten en no haber reglas complejas, insiste que el aprendizaje sea por repetición, sea por prueba y error. Vean que estas características se van y se van consolidando para convertirse en las características que todavía hoy están en todo este tipo de juegos. Para allá del 71, por primera vez tenemos el, el Computer Space, que es el primer juego de salón que es comercial. O sea, el primero en que ya es completamente videojuego. Es una disrupción tecnológica en este sentido. Ya no hay electroimanes, ya no hay luces específicas, sino que ahora todo está en la pantalla, ¿verdad? Obviamente tiene una usabilidad muy limitada, uno le puede dar vuelta a la nave, la puede acelerar y puede disparar, y eso es todo. Así es que eso lo hace muy interesante. El sonidillo ya le dice a uno dónde estamos y, como dice ahí, sienta las bases. El siguiente es el punk típico, ¿verdad? Todos conocemos hoy, después de que serán más de medio siglo, todos conocemos hoy que es un punk. Y el punk, que también es un éxito comercial o es el primer éxito realmente comercial, lo más importante es que demuestre que hay un mercado. Es súper simple, muy importante. La legibilidad es inmediata. Usted sabe exactamente qué está pasando. Usted sabe más o menos lo que hay que hacer inmediatamente. Usted no tiene que aprender esto. Esto está ahí. Esto lo digo y lo enfatizo porque va a ser parte de lo que importa a la hora que nos pongamos a diseñar estas cosas, ¿verdad? Existe una relación directa entre la acción y el resultado. Este feedback del sistema tiene que ser así de expedito y tiene que ser así de claro. Si no, todo el juego no funciona. Para el 78 ya teníamos juegos más sofisticados, como por ejemplo Space Invaders. ¿Verdad? Es la época de oro. Hay tecnologías de transistores y microprocesadores que, si bien ni se acercaban a las que tenemos hoy, pues en realidad eran muy, muy, muy sofisticadas, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que un iPhone tiene literalmente 120 millones más capacidad que las computadoras que llevaron el hombre a la luna, nada más para tener esa idea en general. En general, el paso de la gráfica un poco más compleja, ya podríamos tener este tipo de gráfica más efectiva. Había inclusive animaciones, estos bichitos se mueven y se les mueven las antenas, las casitas se van destruyendo, hay efectos de sonido, como podemos ver. Hay estandarización de pantallas, por supuesto, o sea, entre juegos y otros tenemos los high scores arriba, tenemos ciertas cosas como créditos, cosas de ese tipo, diferentes herramientas, posibilidades. Hay puntuaciones y hay una dificultad progresiva. Esto también es completamente nuevo cuando entra por primera vez los juegos de transitores y microprocesadores. Pac-Man, por supuesto, es un juego clásico que, por supuesto, todos hemos visto alguna vez y sigue siendo parte de esta edad de oro, ¿verdad? Lo más importante aquí es el laberinto como sistema, ¿verdad? Que es un espacio que, por cierto, uno lo ve todo al mismo tiempo. Esto es una característica importante. Eh, el comportamiento de los enemigos cambian de comportamiento. No solo cambian de comportamiento cuando el jugador se come una de estas, no sé, superpoderes, y entonces todos huyen y entonces trata de irselos a comer, sino que ellos a veces también cambian y se hacen un poco más rápidos, se cambian de color o cosas de ese tipo, lo cual va a desarrollar que la gente necesite aprendizaje estratégico, porque sin ese aprendizaje estratégico pues no va a lograr, y eso hace que se haga aún más adictivo la idea de seguir jugando. Adivinar los patrones, adivinar cómo es que los enemigos cambian y por qué, esperarlos en una esquina para que cambien, es lo que convierte este juego finalmente en un fenómeno absolutamente global. O sea, por primera vez todo el planeta juega estas cosas y se pueden compartir y hacen campeonatos mundiales y cosas de ese tipo.
El juego tipo Frogger, que es parte de esta época de oro, es una consolidación, es una maravilla, es mi juego preferido, por cierto. Vemos las características ya maduras de lo que es un arcade, ¿verdad? Uno ve el espacio, lo ve completamente, esto es interesante, no tiene que ser así siempre, pero en este caso es así, es una característica muy usada en estos juegos y hay una competencia en tiempo real que se trata precisamente de la gestión del tiempo, ¿verdad? La experiencia se basa en la gestión del tiempo. Algunas de estas tortuguitas se sumergen mientras tanto, por ejemplo, y si uno quiere ir a una casilla, digamos, que está muy a la izquierda, muy a la derecha, pues tiene que programar en su cabeza cuáles son los saltos que va a dar para lograr llegar a donde quiere llegar. Todo esto hace que el estado del sistema sea muy importante, que uno sepa exactamente dónde está, que uno sepa cuáles granitas se van a hundir, que uno sepa, por supuesto, las direcciones de todo, de modo que pueda desarrollar las estrategias que decíamos anteriormente para poder ir subiendo en la capacidad. Él se va haciendo naturalmente más complejo, más rápido, con menos posibilidad de hacer lo que uno quisiera hacer. El siguiente ejemplo ya es el juego de plataformas, ¿verdad? Como Donkey Kong. El juego de Donkey Kong, por cierto, el primero de juegos de plataforma, también en la época de oro. Los juegos de plataforma, que este sería el primero, son juegos que todavía hoy son muy usados, ¿verdad? Muy gustados también. Y tienen niveles, ¿verdad? Se va haciendo cada vez más complejo dentro del juego mismo, dentro de un nivel mismo también. Herramientas, ¿verdad? Que uno logra recoger y que le ayudan. Más importante y más innovador de Donkey Kong es que ya hay una historia. O sea, hay un personaje, este personaje es un héroe y tiene un objetivo que es salvar a la princesa, ¿verdad? Y esto es interesante porque hasta ahora no tenemos historias, ¿eh? Esta es la primera vez que ya tenemos historias y no tengo que contarles hasta dónde llegó los juegos de historias, ¿verdad? Llegaron lejísimos. Pero esta es la primera vez que tenemos una historia, que tenemos un conflicto, que hay héroes y villanos y por lo tanto esto hace que la experiencia se consolide mucho más. Es la primera vez que se les ocurre y que va a ser usada muchísimo más posteriormente. Mario Bros definitivamente es el que va a ganar definitivamente en el futuro. Todos lo sabemos, que se hizo muy famoso, consolidó completamente las plataformas y, y para él es muy importante, ¿verdad? El estado del sistema y sobre todo la velocidad de los feedback. O sea, en este tipo de juegos, si Mario salta, tiene que saltar inmediatamente. En el momento en que se hizo la acción, ya sea un botón, ya sea una tecla, ya sea lo que sea, en ese momento. Si no, va a generar frustración y va a dejar de ser un juego exitoso. Ahora quisiera pasar a los géneros, porque me parece que los géneros, o sea, lo que vamos a hacer ahora en primera instancia, hablé de los diferentes, de cómo iban subiendo las capacidades, de cómo de pronto habían niveles, antes no habían, de cómo, de hecho, primero se empezó a pagar por la monetización, finalmente terminamos con una historia, con héroes, etcétera. Desde ese punto de vista es un punto de vista histórico, pero desde el punto de vista de géneros es un punto de vista que tiene que ver con las acciones. ¿Cuáles son las acciones que tienen que usar los jugadores para que así los jugadores, para que se vayan diseñando el juego? ¿Ok? O sea, definición de géneros de arcade. El primero es disparar. Conocemos el típico Space Invaders, que es disparar. También sabemos que en disparar hay un montón de juegos y que este género puede variar muchísimo, ¿verdad? Tenemos ritmo, tenemos presión creciente, tenemos una vista espacial completa y tenemos una dificultad que crece. Normalmente así son los juegos de disparar. El siguiente, el siguiente tipo de juego es el tipo de paleta. El tipo de paleta es el tipo, paleta en el sentido de paleta de tenis o paleta de punk o yo qué sé. Paleta en ese sentido de que uno le golpea la pelota en diferentes ángulos y al golpear la pelota en diferentes ángulos se consigue cierto objetivo. Por ejemplo, en este caso es desarmar,
eh, ladrillos, ¿no? Aquí la física es muy simple, sin embargo muy exitosa. El juego se va acelerando, lo cual hace que sea cada vez requiera de más destreza de parte del jugador. De nuevo, tenemos un aprendizaje que es tácito, no hay necesidad de explicarlo, es así como es, y esto es muy importante. Vean que algunas cosas las repito varias veces porque es parte del diseño y parte de lo que queremos hacer cuando vamos a diseñar estos juegos. Y tiene un aprendizaje que simplemente sucede mientras uno juega, lo que llamamos un aprendizaje tácito. El tercer género son las plataformas, que ya las había introducido con respecto a Donkey Kong. Navegación espacial, uno está en una plataforma específica, en este caso en 2 dimensiones. Uno sabe exactamente dónde está, a dónde quiere ir, por qué quiere ir hasta allá. El espacio completo se ve, vean que en este caso, en un nivel uno tiene acceso a absolutamente todo. Por ejemplo, en el momento en que Donkey Kong tira los barriles, por lo tanto puede calcular cuánto van a durar llegando a donde estás. De eso se trata, de una lectura del entorno inmediata y que con esa destreza pues uno tome las decisiones para un objetivo específico. El cuarto género es el género de carreras. Yo ampliaría este nombre al género de deportes en general, ¿verdad? Pues hay carreras, hoy hay deportes tipo fútbol y tenis y yo qué sé. ¿Qué pasa aquí? Bueno, hay velocidad, hay destreza, percepción del movimiento. Eso sí, hay un feedback continuo importante y al mismo tiempo nosotros al actuar con respecto a este feedback esperamos que la relación entre nuestras acciones y las acciones del sistema sea inmediata. Un juego sin duda muy, muy inmersivo debido a la velocidad, ¿no? El quinto serían los cuerpo a cuerpo. Esto últimamente ha avanzado demasiado. No son mis preferidos, sin embargo es un género que se usa, ¿verdad? Y se trata de un combate directo, se trata de manejar el control del espacio cercano y se trata también de un juego de cooperación, ¿verdad? Hoy hay miles de juegos bastante agresivos en los que este es precisamente el género, cuerpo a cuerpo. El siguiente género es rompecabezas. Sin duda alguna, el más famoso de todos es Tetris, como ustedes lo saben. Muy interesante desde el punto de vista de diseño. Es una abstracción muy grande de lo que sucede. Las reglas siempre son súper simples. En prácticamente todos estos juegos las reglas son siempre simples. Como en todos los juegos, la complejidad va creciendo. Y obviamente necesitamos una anticipación de lo que va a suceder. O sea, la pieza viene allá, como yo le doy vuelta. Una de las cosas geniales que tiene Tetris es que al irse llenando la pantalla, uno que tiene mucho menos espacio para pensar y al tener menos espacio para pensar, pues la dificultad va creciendo. Esta es una maravilla de diseño en el sentido de que no tiene que aumentar la velocidad, no tiene que cambiar las piezas, nada. Conforme se va llenando, se va haciendo más complejo y por lo tanto más retador. Tiempo de reacción sería el siguiente género y principalmente nos interesa en este caso que haya un estímulo-respuesta fuertísimo en lo que se refiere al tiempo. O sea, como ven, y como Frog es un maravilloso ejemplo de esos, obviamente uno tiene que estar muy, muy, muy vivo con respecto a dónde está, qué está pasando en todo el sistema, cómo voy a administrar todo lo que se mueve y voy a tener una idea de mientras estoy pensando en eso, también estoy pensando en cómo avanzar, en cuánto tiempo. O sea, es una reacción bajo estrés. Hay que leer los patrones y hay que escogerlos. Es muy interesante, es muy retador y es un género bastante, bastante usado. Y finalmente tenemos los laberintos, que es los juegos tipo Pac-Man, ¿verdad? En la que tenemos un sistema en el que usted conoce todo el sistema desde antes, tiene unas reglas claras y tiene un comportamiento de enemigos reconocible. Estos son los géneros que estamos ahí en resumen, ¿verdad? De los géneros, un poco para sentir y para tener nosotros ese resumen, para pensarlo un poco a la hora de diseñar.
Hay un ejemplo de cada uno, aunque cada uno de estos géneros tiene decenas, si no cientos, de diferentes eh, jueguitos en cada uno de ellos. Así es que este es un ejemplo. Ahora quisiera entrar a la parte más técnica de criterios de diseño. Es un pedacito más, nada más, del video, en la que quisiera hacer referencia a un modelo que es el modelo MDA o MDA, que es mecánicas dinámicas y estéticas. Esta es una herramienta que se ha usado desde el 2004, o sea, ya vamos para más de 20 años, para analizar este tipo de juegos, analizar el diseño de este tipo de juegos. Empecemos por la mecánica. Pues la mecánica es lo programado, decimos. O sea, la mecánica se refiere a las reglas específicas, la cantidad de vida que tiene un jugador o tiene un carácter, a las diferentes limitaciones que tiene este jugador, que tiene, no sé, el ambiente, a los tipos de enemigos, etcétera. O sea, lo que está programado, esa es la mecánica, lo que la gente se sienta o los diseñadores se sientan a programar. El siguiente caso es la dinámica. La dinámica es la interacción, porque no debemos confundir la mecánica con la dinámica. La dinámica es lo que surge cuando el jugador experimentado se enfrenta a la mecánica. Entonces uno empieza a generar patrones, a ver estrategias, a tener diferentes tipos de comportamientos que le van ayudando a solucionar el reto. Y esta es un poco esta idea, que en general hay un montón de dinámicas, en este caso comportamientos, estrategias, competencias, cooperaciones que nacen, son emergentes, que en realidad no estaban diseñadas, sino que se van desarrollando conforme la gente va jugando. Y finalmente está en lo que aquí se llama aesthetics, se llama así desde hace más de 20 años, no me gusta mucho el término, pero se trata de la experiencia emocional. O sea, al final existe una experiencia emocional, al final uno está contento o uno está frustrado, uno se siente, este, no sé, que muy triunfador porque logró lo que quería, se siente que necesita volver a jugar para subir un poco más. A veces uno se sorprende lo que pasa en el juego, no lo estaba esperando, se siente con gratificación, inversión, descubrimiento. Esta parte de la estética al final es el nivel más importante del juego. Es lo que queremos diseñar. Y por supuesto no se diseña en función de la mecánica, que sería lo que en realidad diseñamos y programamos. Es una inversión, es una característica que va a emerger de la mecánica a la dinámica y a través de esas dos se genera la emoción, que es en última instancia lo que queremos diseñar. Lo que quiero decir con esto es que cuando diseñamos un juego de estos, tenemos que pensar en que estamos pensando en generar estas tres cosas, en que estas tres cosas nos lleven finalmente a una inmersión o a una emoción específica. No podemos quedarnos con la primera, si no, no va a suceder, ¿verdad? Aquí hice un resumito de lo que estoy pensando en los géneros, un poco para cerrar esta primera introducción, para tener claro cuáles son las claves de ellos. Son partidas cortas y altamente desafiantes, ¿verdad? Su objetivo principal finalmente no es narrativo, sino mecánico. Queremos provocar el flow, ya saben, el flow donde la gente está inmersa, donde la gente se olvida que existe el mundo y solo está dentro del juego. Las reglas siempre son súper simples y hay una curva de dificultad mínima, sino inexistente, para ver esas reglas. No existen en este juego instrucciones complejas, mucho menos manuales. Simplemente uno juega y aprende mientras juega. Y le parece la cosa más normal del mundo. Nunca se preguntó cómo aprendió, ¿verdad? La maravilla de un buen diseño que siempre tiene que ser transparente al usuario. Mecánicas repetitivas, siempre las hay, ¿verdad? Uno va haciendo más y más experiencia a través de la repetición. Tiene alta rejugabilidad, que en última instancia nosotros diríamos allá en UX UI, que es
reusability, ¿no? Que significa que cuando usted vuelve al juego, no importa cuánto haya durado, puede inmediatamente empezar a jugar y todavía se acuerda de todo y todo funciona porque todo es lo suficientemente fácil para eso. El feedback es inmediato, esto es muy, muy importante. La respuesta del sistema tiene que ser inmediata, tiene que ser eh, absolutamente entendida por el jugador. Puede ser visual, puede ser sonoro, puede ser kinestésico, puede ser de cualquier tipo, pero tiene que ser inmediata y tiene que estar en la atención del jugador. Esta es una de las partes, de hecho, más complejas. Poder diseñar todo de tal modo que el jugador siempre está consciente, siempre recibe este feedback de un modo inmediato en el momento específico donde lo tiene que recibir. Después siempre hay puntuaciones y ranking, competencias, ¿verdad? Se va creciendo en ciclos de prueba y error en última instancia, que es la base general. Eh, Queremos usar estos juegos, y eso es una cosa que me dirán repetir, y es que en realidad los arcades son como un experimento de diseño de experiencias, ¿verdad? Los arcades llevan la experiencia a un nivel más alto, llevan la idea de que uno tiene que meterse en el flow. Como hemos visto, esto se fue generando a través de la historia, no es algo que alguien se sentó a diseñar, sino que se fue desarrollando, no por casualidad. Los arcades son lo que son hoy, que en última instancia son un lenguaje completo de juegos y no necesariamente estos juegos de antes, sino más bien un lenguaje de diseño. Obviamente esta es la idea que está detrás de para qué lo usamos en las escuelas de diseño. Pues lo usamos para profundizar un poquito más en el diseño de experiencias, que es un diseño de experiencias fluido. Imagínense que de pronto, pues, una experiencia de este tipo fuera diseñada dentro de absolutamente otro contexto, como por ejemplo cuando la gente, no sé, va a, va a una agencia gubernamental, a una municipalidad y quiere pagar los impuestos. Bueno, si nosotros usamos un diseño de este tipo, nosotros usamos lo mismo que la website de la municipalidad, ¿no? Si en lugar de pensar que el UX UI solo se refiere en realidad al look y no al feel, en el sentido de cómo se siente la gente haciendo esto, eh, sería completamente otra cosa. Pero bueno, ese es el tema del siguiente video. Ahorita los dejo aquí con esta, que es una herramienta con la que podemos hablar de los parámetros de diseño, que por un lado están los parámetros. Aquí tengo algunas preguntas que podrían ser preguntas guía para saber cómo queremos responder dentro de nuestro diseño a estas cosas y algunos ejemplos de qué podría ser. Todo esto en miras a ir desarrollando nuestro diseño.